Hello. ¿Me oyen? Hola, Marilyn. Hola. Hola. Se puso helado. Hola. ¿Cómo están? Margarita. ¿Ah? La Margarita se ríe sola ahí. No quiere compartir su risa con el resto del curso. Hoy sí me estás riendo de tu bola. ¿De qué? De tu bola. Ajá. Salió como de otra galaxia. Sí. Debe ser el frío. Oye, Solo acá. bueno, empecemos. ¿Cómo esto aquí grabado? Onofre. Empecemos. Vamos a reactivar primero la grabación, ¿ah? Reanudar la grabación. Ya. Vamos a ver hoy día, vamos a ver microeconomía. No. Ya. Vamos a comenzar a ver hoy día. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, profesor, lo escuchamos. Ya, todos me escuchan. Bien, ya, voy a empezar a pasarle un poco de microeconomía. O sea, le voy a pasar microeconomía. Hice una síntesis para que podamos alcanzar a ver bien dentro del poco tiempo que lo vamos a ver. Miren, cosas que estaba pensando respecto de las clases. Nosotros tenemos clases programadas hasta el día 6 de junio. Yo voy a hablar con el profesor, con Luis Bolaños 2, que es don Sergio, para que, bueno, tengo que hacer algunas consultas técnicas, digamos. Pero mi pregunta es la siguiente, mi oferta es la siguiente. Yo no tengo ningún problema el próximo sábado, creo que podría ser mediodía, pero mi pregunta es, mi inquietud es la siguiente, si por algún motivo me veo alcanzado a tiempo, el sábado 6 de junio ustedes no van a adelantar nada, yo tengo entendido. ¿O sí? Entonces, La idea es que sí, Afirmativo, profe. ¿ah? La idea es que sí, Afirmativo. la idea es que si nosotros logramos adelantar un sábado con usted, adelantamos el siguiente módulo igual. Esa es la meta en realidad, para ¿Y cuál poder es acortar el año. el siguiente módulo? Es con matemática financiera, con Jorge Urrutia. ¿Ah? Sí, parece. No, sí, es así, yo lo tengo, lo estoy viendo aquí yo. Es matemática financiera con Jorge Urrutia. Ah, y tienen 3 veces nomás. Ya, cerramos y yo lo dicto también. Bueno, no importa. Ya. Primero voy a tener que hablar con este caballero y de ahí yo le respondo. ¿Estamos? Ok. Bien. Comencemos entonces. Ahora, independientemente de cómo nos vaya por ABC, igual podemos juntarnos el sábado un rato y ver algo para adelantar. Bueno, vamos viendo.
Vamos viendo. Compartir. Ah, ya. Por favor, espera un segundito. Encuentro la... Ah, ya. Vamos a guardar algunas, ¿ya? ¿Ven ahora o no? ¿Ven? ¿Ven, muchachos? Sí, profesor. Sí, sí se ve. Sí, Bien. Bienvenidos entonces a microeconomía. En síntesis, porque, mire, microeconomía es una asignatura completa, un semestre completo o 2 semestres, porque se ve cómo se llama teoría de precio, en fin, tiene para 2 semestres perfectamente. Pero nosotros la vamos a tener que ver en forma resumida y suficientemente clara para que les quede bien entendida la cosa. Vamos viendo. Microeconomía o teoría de precios. ¿Qué implica esto? Implica los mercados y el dinero, los mercados y los precios, algo de lo que ya hemos estado hablando. Implica demanda, oferta y equilibrio del mercado. Demanda, oferta y equilibrio del mercado. Implica los mercados, precios y elasticidad. E implica esto que se llama la competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. ¿Ya? Eso implica. Microeconomía o teoría de precios. Bien, como acabamos de ver delante,
En el mundo se ha impuesto lo fundamental, lo que se llama un sistema de mercado, ¿no es cierto?, en el que participa también el Estado o el gobierno. Más bien le llamamos economía mixta o mercado, economía mixta, ¿cierto? Que también el Estado o el gobierno de turno, el que corresponda, es un agente económico más, sea unidad consumidora, sea unidad productora o ambas cosas en la realidad. Y que además su accionar implica controlar, crear oportunidades de mercado para la población. ¿Mm? En síntesis, economía mixta es aquella que combina una economía de mercado con una economía de intervención estatal, pero con preeminencia de la economía de libre empresa, ¿ya? En el sentido de que los ciudadanos están llamados a hacer el desarrollo del país y la labor del Estado es cooperar en aquello. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es una economía de libre empresa? Como dice ahí, es una economía de libre empresa en razón de la condición del hombre que es un ser humano libre, ¿ya? Y que en perspectiva económica, o desde el punto de vista económico también, tiene libertad o debe ser libre de poder emprender o desarrollar su iniciativa empresarial. Eso es lo que se refería Adam Smith con la mano invisible. En la medida que se le deja al ser humano en una nación desarrollar su iniciativa empresarial, su libertad de emprender, su motivación de crear, emprender algo nuevo, va a generar crecimiento para la sociedad también. Esta es la mano libre, la mano invisible de la sociedad, ¿ya? Ahora, ¿qué muestra la experiencia? La experiencia empírica, la experiencia real, ha demostrado que todos los sistemas, el que ha dado mayor desarrollo económico y mejor nivel de vida es el de la economía de mercado, hoy en día también mixta, cuyo centro es la competitividad, para que esto sea exitosa realmente y no sea injuriosa, no sea discriminadora, no sea distorsionadora de la distribución del ingreso. Eso es importante también que se considere. Vamos, sigamos viendo. Cada sociedad, debido al problema de la escasez que tenemos, problema central de la economía, enfrenta estos tres problemas. ¿Cómo asignan los recursos bien? ¿Cierto? Que son escasos. El nivel de producción, es decir, ¿cuánta capacidad posee el sistema económico de la nación? ¿Qué capacidad de producción tiene la nación? ¿Y cómo deberíamos racionar los artículos en el tiempo, si es que es necesario? Otra pregunta también que tiene que ver con esta consecuencia de la escasez. ¿Cómo lograr que se genere en el tiempo un mantenimiento del sistema económico y un crecimiento? No que caigan en periodos de depresión. Yo les decía en la clase anterior que las economías tienen ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento, ¿cierto? O de depresión, o recesión incluso. Entonces, lo que se busca es evitar que esos ciclos de decrecimiento o de recesión sean lo más corto posible. Eso es lo que se busca. De los tres problemas anteriores, a la microeconomía les corresponde el primero de ellos, la asignación de recursos. Que nosotros, como veíamos, los recursos se asignan en base a las tres respuestas: qué producir, cómo producir y para quién producir. Esos son los problemas que ve la microeconomía, la asignación de recursos. Los otros dos problemas tienen que ver más bien con la macroeconomía. Con la macroeconomía.
En una economía de mercado, de libre empresa, en que el gobierno no controla la actividad económica, sino que apoya la actividad económica, la regula, la estimula, ¿ya? El mecanismo de los precios resuelve los problemas que se generan dentro de la dinámica de la actividad económica. Y que ayuda a determinar entonces que el crecimiento económico se vaya dando para todas partes. La distribución sea equitativa, ¿ya? Controlar, regular, controlar también equivale a controlar es distinto de regular. ¿Cierto? Regular es lo que tiene que hacer el Estado. Controlar significa dominar, gobernar, ¿cierto? Y regular también significa reglamentar, normar, ¿ya? Ahí lo puse debajo yo para que ustedes tengan claro. Vamos a ver ahora el diagrama de flujo al que se hace referencia. Son cosas que uno tiene que tener claridad, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, pago monetario por los productos, la línea discontinua, y la línea continua, bienes físicos, ¿ya? La demanda de la oferta. La línea discontinua significa el flujo de dinero, la unidad común de medida que tienen los bienes y los servicios en la economía. Y la unidad común de medida es el dinero, como hemos dicho, ¿no es cierto? El hombre ha creado el dinero como un bien más de la economía, pero como medio de pago. Y a ese le asigna un precio que es la tasa de interés, ¿verdad? Ahora, ¿quién genera el dinero? ¿Quién le fija el precio? El Banco del Estado. Perdón, el Banco Central. El Banco Central es el banco de los bancos. Bien. Entonces, aquí tenemos que las familias, por un lado, consumen, es el ciclo económico más elemental, ¿ya? Las familias consumen bienes y servicios finales producidos por las empresas, pero a su vez suministran factores productivos a las empresas, ¿ya? Las familias se refieren a todos los agentes económicos individuales, las personas, los grupos familiares, incluso otras empresas, que son consumidoras de otras, ¿ya? Y las empresas, las que suministran bienes, son otro tipo de personas, son personas jurídicas, ¿cierto? Que generan bienes y servicios para los consumidores, pero para generar estos bienes y servicios necesitan de los factores productivos que son los que le entregan el resto de la población. Las empresas se crean, pero no tienen todos los factores de producción. Tienen que contratarlos. Para utilizar los factores de producción, tienen que generar un pago monetario, tal como aquí aparece, ¿cierto? Dina discontinuo. Pago monetario por los factores de producción, ¿cierto? Pero a su vez, y ese pago monetario es la consecuencia de los factores de producción o factores productivos, que es el trabajo que realizan las personas, los recursos naturales. Aquí los tenemos, ¿verdad? Chuta, ¿qué pasó? Perdón, se me fue para atrás. Aquí ustedes ven los factores de producción: recursos naturales, trabajo, capital, ¿ya? Esos son los factores de producción que aportan las personas, las familias. Todas las personas aportan su trabajo, aportan los recursos a la empresa, ¿cierto? Le facilitan recursos y también le facilitan capital monetario, o capital en bienes, maquinaria, por ejemplo. Y las empresas, a su vez, con esto, generan los bienes y servicios, ¿ya? Estos bienes y servicios que consumen también los mismos que aportan factores productivos, le pagan a estas empresas su
dinero, pago monetario de los productos, ¿ya? Este es el ciclo de la economía, muy simple, muy simple, el más básico. Aquí podría haber un agente económico que está jugando un juego permanente, que es el Estado, pero no es el más básico aquí. Aquí generalmente estos son la nación, lo que es la nación probablemente tal, ¿ya? Y la nación misma genera el gobierno. Concepto de microeconomía. La microeconomía se centra en el análisis del comportamiento que tienen las unidades económicas, como la familia, los consumidores y las empresas, ¿ya? Las unidades económicas que participan en una sociedad son las familias, las personas y las empresas, ¿ya? Estamos hablando de microeconomía. La microeconomía también estudia mercados, y en esos mercados operan los que demandan y los que ofrecen, demandantes u oferentes de bienes y servicios, ¿ya? Estas distintas unidades económicas, cada una de ellas actúan en forma independiente, individualmente, ¿ya? Los demandantes actúan como unidad económica individual para demandar, valga la redundancia, bienes o servicios que requieren para consumir. Y los que hacen la oferta hacen lo mismo. La microeconomía se refiere al comportamiento individual de estas unidades económicas. Veamos primero lo que veíamos antes, los mercados y el dinero. En la primera o en la segunda diapo que vimos, dijimos que microeconomía, teoría de precios, lo acabamos de definir, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que se llama los mercados y el dinero. Una economía opera en un conjunto de mercados. Y ya habíamos definido nosotros qué era un mercado, ¿cierto? También podemos decir que un mercado es toda institución social en que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente, ¿verdad? Se intercambian libremente. Yo les decía a ustedes en las diapos anteriores que el mercado siempre ha sido un lugar físico en el que se realiza este intercambio de bienes de oferta y demanda. Pero hoy en día nosotros también tenemos lo que se llama el mercado virtual, ¿cierto? Que se da a través de las comunicaciones tecnológicas que ha desarrollado el hombre. Me refiero a la Internet. El intercambio que hacen demandantes y oferentes lo hacen por medio del llamado dinero, ¿ya? Dinero es la forma de pago que normalmente tienen las sociedades para intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? Y para acabar o utilizar, saldar deudas. Con el uso del dinero, el intercambio es indirecto, no es como el trueque. El trueque es cuando tú cambias un bien por otro. Acá tú cambias por el bien físico o un servicio por un bien material físico también, pero que es una unidad común de todos los bienes, ¿ya? Ese es ¿por qué es indirecto? Porque yo recibo dinero porque yo, por ejemplo, pago por un bien, recibo el bien, la persona recibe el dinero. Y con ese dinero compra otros bienes distintos. Entonces no se da una relación de intercambio entre bienes directos, como es el trueque, sino que se hace a través del dinero. Los mercados y los precios. Otro aspecto que quedamos de ver. El precio de un bien o servicio, el precio de un bien o un servicio,
es su relación de cambio por dinero. Ese es el precio de un bien. Es decir, estas unidades monetarias para poder obtener un bien o un servicio. En Chile, la unidad monetaria tiene un valor, tiene un nombre que se llama peso. Cada país tiene un nombre para su unidad monetaria, ¿verdad? Hay unas que son más estables que otras, se le llama monedas duras, y otras que son más inestables, que no son monedas blandas. Eso hace, digamos, el precio de un bien, ¿ya? El intercambio, entonces, entre un bien se realiza por medio del dinero, y su cantidad, entonces, equivale al precio de ese bien o un servicio, ¿cierto? Cada bien tiene una cierta cantidad de dinero que lo representa, o que le da valor, más que lo representa, le da un valor. Y como le he dicho anteriormente, el dinero es también un bien creado por el hombre y que se transa en toda la economía y que tiene también su precio. Como ustedes pueden ver, el dinero no es algo que es tan nuevo, es muy antiguo. El dinero es el que a muchos los hace cometer crímenes. Por el dinero mucha gente hace muchas tonteras, muchas cosas increíbles. ¿Mm? Por tener dinero. El dinero para algunas personas es como lo máximo. No lo dicen, pero lo sienten así. Hay un dicho bíblico que dice: no se puede tener dos señores, o dinero o Dios. ¿Pero se puede tener dos señoras o no? Depende de tu religión. ¿Eres musulmán? Creo que sí, o algo así. Si Y los eres, recursos también, profe. bueno, para allá iba. Allá iba, y también el bolsillo lleno, porque no son nada con tener dos mujeres si no tenés dónde caerte muerto. Y si con una, a veces uno anda apurado, me gente con dos. Ahora, ¿viste? Varios que se quejan, como están encerrados con la señora, se van quejando nomás, se van de puras quejas nomás. Me llegó un WhatsApp a todo esto bien divertido con eso mismo. Pero no se los puedo mostrar aquí, lamentablemente. No sé cómo se usa el WhatsApp aquí. Ya sé, pero no, vamos a perder tiempo. La cosa es que, ¿cómo se llama? Que el dinero, ¿no es cierto? Nos sirve para cambiar cosas por otras, ¿ya? Y no se puede tener más de lo que uno puede ganar, ¿no? Ahora veamos esto otro: demanda y oferta y equilibrio del mercado. Demanda, oferta y equilibrio del mercado. El modelo de oferta y demanda es la piedra angular del análisis microeconómico, ¿ya? O sea, eso es lo medular, lo fundamental, ¿ya? Cuando se comprenden bien estos dos aspectos, o estos dos conceptos y la relación que hay entre ellos, se entiende cómo funciona la microeconomía. Es esencial para poder entender distintas áreas y temas de esta ciencia económica. El análisis de la oferta y la demanda. Las actividades económicas tienen lugar a través de los mercados. Si no hay mercado, no puede haber actividad económica, ¿ya? Y en los mercados, ¿qué es lo que se transa? Bienes y servicios. Pueden hacer mercado dos personas en un lugar, por ejemplo. Y yo hacer el mercado. Acuérdense que esto se hace tradicionalmente por años, ha sido un lugar físico, donde la gente se reúne a hacer esta compra y oferta de bienes. Ustedes salen al centro, ahí están todas las empresas exponiendo sus bienes. Otros están en el paseo con la mercadería ahí abajo, sin pagar impuestos, dicen otros. Competencia legal le llaman también. Bueno, la oferta y la demanda están en función de diversas variables. Son actividades económicas que dependen de distintas variables.
siendo la principal o la que uno más considera en este análisis microeconómico el precio. Y se definen leyes como la ley de la oferta y la demanda. O sea, ambas actividades económicas, la oferta y la demanda, se le denomina ley de la demanda y ley de la oferta. La ley de la demanda tiene una forma de operar, la ley de la oferta tiene otra forma de operar, pero las dos también interactúan. Y así opera la microeconomía. La microeconomía que estudia a nivel de agentes económicos individuales, como decíamos en un comienzo. Veamos una primero y después vamos a ir viendo la otra. La ley de la demanda. La ley de la demanda me dice que la cantidad demandada de cualquier bien es inversamente proporcional con el precio del mismo, siendo constantes las demás variables. ¿Ya? Entonces, esto cuando lo explico yo en forma presencial es mucho más fácil porque uno lo explica con la pizarra ahí, desarrolla el tiro, pero vamos a tratar de que lo entiendan ustedes aquí. Cuando hablamos de la ley de la demanda, se trabaja esto en un gráfico, ¿ya? Entonces, matemáticamente, la ley de la demanda se explicita así. La demanda es función de una cierta cantidad de variables. Y las variables se colocan yo diría, de mayor a menor importancia. Siendo las más relevantes las tres primeras. La demanda entonces depende del precio de un producto, del ingreso que tiene el consumidor, de sus preferencias, del precio de otros bienes que están relacionados con el bien que yo busco, y de otras variables de menor relevancia, pero que también inciden. Por ejemplo, si se trata de un bien importado, va a influir claramente el valor del precio del dólar o el valor del tipo de cambio, podríamos, más genérico, el tipo de cambio. Porque esta es una variable que influye en el precio que tiene un producto importado. ¿Ya? El petróleo también es un producto importado, por lo tanto el valor del dólar es importante, ¿verdad? O en la moneda que se adquiera. También va a depender, por ejemplo, o va a influir de una u otra forma algunos tipos de impuestos, como los impuestos de aduana, por ejemplo, ¿cierto? Los derechos de importación, etcétera. Hay una serie de otras variables que van generando un incremento en el precio de un bien, o que van conformando variables que van condicionando la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio que este va a tener. ¿Ya? El precio entonces depende de varios productos. Ahora bien, en la práctica económica, cuando uno dice este producto depende de este precio y las demás variables las vamos a dejar en statu quo, es decir, las vamos a dejar como que no van a influir, vamos a simplificar esto. ¿Te acuerdas cuando veíamos lo que es un modelo? ¿No es cierto? Un modelo era, ¿no es cierto? ¿Qué era un modelo esto? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué es un modelo, muchachos? Chicas. Es una simplificación de la realidad. Exacto. ¿No es cierto? Es una simplificación de la realidad. ¿Qué significa simplificar? Significa considerar algunas cosas y otras no. Entonces, cuando nosotros estudiamos gráficamente y también matemáticamente la curva de demanda, si bien es cierto, intervienen otras variables, como aquí vemos, el precio, el ingreso, las preferencias, el precio de relacionado, etc., ¿no es cierto? Nosotros vamos a actuar entonces diciendo, vamos a considerar la cantidad demandada, lo que se demanda, y su precio. Y estas otras variables las vamos a dejar en statu quo, las vamos a dejar ahí constantes, como que no cambian, Solamente vamos a estudiar qué pasa con la demanda cuando cambia el precio.
pero las demás variables van a permanecer constantes. Cuando uno asume esa condición de considerar el precio y las demás variables constantes, se dice ceteris paribus, es una expresión latina, ¿ya? Como dice aquí, la curva de demanda nos muestra, la curva de demanda, el gráfico, muestra una relación inversa entre la cantidad demandada de un bien y su precio, y las otras variables las mantiene constantes. Entonces uno dice, ceteris paribus, la demanda, la cantidad demandada de este producto de tal precio, ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Significa dejamos en statu quo, dejamos de forma constante las demás variables. ¿Estamos? Ahora bien, esta curva de demanda es para cada consumidor. Y si nosotros sumamos las curvas de demanda de todas las personas que van al mercado a buscar un producto, es la curva de demanda del mercado de dicho producto. Es la curva de demanda de mercado de dicho producto. Aquí, en esta parte, es donde uno tiene que tener una pizarra para poder explicar con mayor detalle este aspecto de la demanda y la oferta. ¿Mm? Miren, aquí, ¿qué viene después? Bueno, después viene la ley de la oferta. Vamos a ver las dos cosas y vamos a tratar de ver si podemos hacer algo en el pizarrón que existe aquí en compartir. Ahora, así como tenemos una ley de la demanda, son los que, digamos, buscan, ¿cierto? Así como decíamos que depende del precio y de otras variables, ¿ya? Entonces, también existe la demanda, la ley de la oferta, ¿ya? También tiene una relación con el precio, la ley de la oferta, pero en relación directa. Si ustedes se fijan acá, la cantidad demandada está inversamente relacionada con el precio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio sube, la cantidad demandada baja. Este es otro aspecto que yo tengo que decirle. Cuando se habla de la ley de la demanda con el precio, se habla de la cantidad demandada. ¿Y por qué? Porque estos dos son aspectos, dos variables que se consideran en los gráficos. Las otras variables no están en el gráfico, están en la recta. Perdón. Y la ley de oferta es lo mismo. La cantidad ofertada, no la oferta, la cantidad ofertada de cualquier bien, y así se le llama cuando está en relación al precio, tiene una relación directa, como dice aquí. Es decir, que si el precio sube, la cantidad ofertada aumenta. Si el precio baja, la cantidad ofertada baja. Mire, la demanda la hacen los consumidores. Y si los consumidores ven que el precio sube, la cantidad que se demanda de ese producto tiende a disminuir. En cambio, en los productores, cuando hacen una oferta de un producto, si ven que un producto que ellos producen sube de precio, ellos producen más, tienden a producir más. ¿Ya? Hay una relación directa. En el caso de la demanda, es una relación inversa. En el caso de la oferta, es una relación directa. También se aplica el concepto de ceteris paribus, porque la oferta no solamente depende del precio, también depende de otras variables, como tenemos aquí, la función matemática. La oferta es una función del precio de otros factores productivos que ocupa el productor. Depende del precio de la tecnología que tenga o que ocupe, del precio de otros bienes que estén relacionados con el que yo hago. Por ejemplo, la harina y el pan, ¿verdad? Son precios que están relacionados. Si sube la harina, probablemente va a subir el pan, ¿ya? Y así todos los bienes tienen alguna relación con otros bienes que le van orientando en el precio. Entonces, la curva de oferta nos muestra la relación directa entre la cantidad ofertada y su precio. No se dice la relación entre la oferta y su precio. Se dice la cantidad ofertada y su precio, manteniendo las otras constantes, o ceteris paribus.
Asimismo, la suma de todas las curvas de oferta de todos los productores que acuden al mercado con un producto es la curva de oferta de mercado de dicho producto. ¿No? Miren, cuando yo digo que la demanda de un producto depende de su precio, me digo la cantidad demandada. Pero si yo digo que la demanda de un producto depende del ingreso, o de lo justo que tenga el consumidor o preferencia, o que está vendiendo de otros bienes relacionados, digo yo entonces que estamos hablando de la demanda y no de la cantidad demandada. Pasa lo mismo con la oferta. Cuando la oferta la hago en relación al precio, yo digo la cantidad ofertada. Pero si la oferta es en relación a otras variables diferentes del precio, estamos hablando de la oferta y no de la cantidad ofertada. Aquí tenemos un cuadro explicativo que me indica que cuando cambia la demanda y cambia la cantidad demandada, que es lo que les acabo de explicar. Cuando hay un cambio o alteración en el precio, hablamos de un cambio en la cantidad demandada. Cuando hay un cambio en las preferencias, en el ingreso, en el precio, que son las otras variables, hablamos de un cambio en la demanda. Voy a intentar... ¿Ven la pizarra? Sí, profesor, la estoy mirando. ¿Ven la pizarra a los demás? Ahí se ve Sí, bien, profesor. bien bueno. Sí, se Ya. Vamos a tratar de hacer un dibujito aquí, ¿ah? Chuta, me quedó. Ahí me quedó, ya, más o menos. No, vamos a tratar de seguir para abajo. Uy, hay goma, ¿no? Aquí hay goma. Ya. Dibujar de nuevo. ¿Dónde está la goma? Ahí, ya. ¿Cómo se hace aquí esto? Dibujar. Ya. Vamos a ver el pulso, ¿ah? Ahí. Ya. Entonces aquí vamos a colocar el precio. Dibujar texto. Aquí voy a poner precio. No sé cómo se hace, pero ahí vamos a poner. Precio. ¿Ya? En esta flechita aquí vamos a colocar el precio. Se supone que esta es una flecha para arriba, ¿eh? En realidad aquí yo habría puesto una flechita. Ya, bueno, no importa. Ya, y acá vamos a colocar texto nuevamente. Cantidad. Cantidad. ¿Ven o no? Cantidad. Aquí va la Sí, cantidad. ¿Ya? profesor. Entonces, voy a simplificar. Ustedes lo pueden ver. Yo voy a mostrarles, voy a tratar de pasarle alguna relación, un link. Entonces, nosotros aquí vamos a dibujar una línea recta aquí. Así. Eso se llama la curva de demanda. Normalmente la curva de demanda tiene una forma curva, pero en la práctica se estudia de esa forma. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar, vamos a fijar aquí un precio. Ahí. Ahí vamos a fijar un precio y vamos a dibujar acá otro precio aquí. Ahí. Entonces,
este es precio y esta es cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo vamos a unir estos dos aquí, ¿ah? Vamos a ir para acá, en la curva, aquí me quedo hecho acá, ¿no? Ahí. Y aquí tiramos otra para acá abajo. Bien. Ahí. Ahí. Entonces, aquí vamos a poner, aquí precio 1. Precio 1. Miércoles. Precio 1. Ahí. ¿Ya? Y acá abajo, no sé si esto se puede copiar como lo hace uno en la pizarra, en el computador. Supongo que se podrá, ¿o no? No se puede. Este no se puede. Copiar, no se puede. Bueno. Otro texto entonces. Ahí está. Vamos a poner Q. Está la Q aquí. Q. Q1 le vamos a poner. Ahí está Q1. Entonces, cuando el precio es P1, la cantidad demandada es Q1. Ahí, ¿ya? Ese es el punto de estamos en ese minuto. Pero, según la ley de la demanda, ¿cierto? Que es inversamente proporcional, dice, ¿no es cierto? Muestra la relación inversa entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Entonces, vamos a suponer que el precio baja a P2. No P2, sino que P2. 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 Vamos a suponer que baja aquí. Y aquí vamos a hacer otra rayita más. ¿Eh? Dibujar aquí otra rayita. Aquí vamos a dejar una rayita. Ahí. ¿Ya? Y vamos a, entonces en este caso, vamos a dibujar otra recta. Y me va a indicar que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Ahí. Ah, mira, se me borró. Ahí. Entonces aquí vamos a poner texto nuevamente. Ya, texto. Aquí voy a poner Q2. Q2. Ya. Este debería haberlo hecho con otro color, pero no, parece que ya no importa. El número me va a indicar la pista. ¿Ya? Entonces, fíjense usted, esta es una curva de demanda. Pero aquí solamente, si ustedes se dan cuenta, yo tengo dos variables. El precio en esta coordenada, el precio, y en esta otra coordenada tengo las cantidades que se consumen o se compran. Una se llama ordenada y la otra, ¿cómo se llama? Desordenada. Una es la ordenada y la otra es la desordenada. No, una es la abscisa y la otra ordenada. Ya. Bueno, en esta coordenada, porque no me acuerdo cuál es cuál, tenemos los precios. Entonces, ¿qué dice la ley de la función de demanda? Dice que la demanda de un bien depende del precio y de otras variables, pero se maneja gráficamente solamente con el precio y la cantidad. ¿Y dónde están las otras variables? Las otras variables están en esta curva.
Entonces, cuando yo cambio el precio, me muevo a través de la curva. En esta curva, ¿me ven cuando yo muevo el indicador aquí o no? ¿Ven cuando yo hago este movimiento? ¿Ah? Correcto. Correcto. Ya, entonces si el precio es 1 y yo compro esta cantidad, poca cantidad, compro esta cantidad cuando el precio es 1. Si el precio baja, yo compro esta otra cantidad. Entonces, yo me muevo sobre la curva. La cantidad demandada baja de aquí hasta acá, ¿cierto? Este es el tramo que yo aumento la cantidad demandada. La cantidad demandada aumenta aquí hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? El precio bajó, la cantidad demandada subió. ¿Fija? El precio bajó, la cantidad demandada subió. O sea, es inversamente proporcional. Tiene una relación inversa. Vamos a suponer el caso contrario. Supongamos que inicialmente era P2, entonces se compraba Q2. Pero por alguna razón el precio sube, entonces la cantidad demandada baja. Entonces yo estoy aquí y me muevo sobre la curva, parreada. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo les he hablado del cambio en los precios, ¿Profe? pero no le he hablado del cambio en los ingresos de los consumidores. No le he hablado de las preferencias o de otros bienes. Entonces, eso significa que esos otros bienes, esas otras variables, el ingreso, las preferencias, el precio de otros bienes, etcétera, son ceteris paribus, o sea, se mantienen ¿Profe? sin cambio. Dígame, Nelson, No, ¿quién era? que para entender este gráfico en términos más prácticos, por ejemplo, hay una época, casi siempre en los supermercados, en este caso el Líder, que Ya, cuando la gente tiene su ingreso mensual, ya, como el día 5 entre el día 5 y el día 10 tiran, no sé, 1000 productos por 1000, una cosa así, que le bajan los precios a los productos que costaban 1600, 1700, los bajan ya, todo pero a 1000, y eso ahí que la tú me estás, gente se llena el está bien, supermercado, entonces sí, aumenta la demanda de los correcto, productos por el solo hecho de valer 1000. Ahora, claro, pero ¿cómo? eso que ocurre que tú me estás explicando, que efectivo, eso parte por el lado del que hace la oferta. No porque la demanda como consecuencia aumenta, porque el precio bajó. ¿Cierto? Tú dices que hace la oferta tenía este precio y ahora bajó el precio, entonces naturalmente el precio bajó, dices tú, y aumenta la cantidad demandada, ¿cierto? Eso Sí, es lo que tú estás diciendo en otras palabras. Efectivamente, así es la realidad. La mayoría de es los que bienes. ¿Ah? es como un juego que tiene el mercado este, por ejemplo, de los supermercados. Como Bueno, que cada... aprovechan la ley de la oferta y la demanda, porque la condición humana es que si a ti algo que tú consumes le baja el precio, tú puedes tratar de comprar más, obviamente. Claro. Y en Eso función es, del tiempo también, pues de la fecha o cuando a la gente le pagan, todo eso. bueno, también claro, el tiempo, la fecha de pago, esa es otra variable ceteris paribus, ¿ya? Es otra variable. Eh, yo quiero explicarle un poco a usted la diferencia entre lo que es la cantidad demandada, que tiene que ver con el cambio en el precio, y la oferta. ¿Qué me está haciendo la esclava ahí? ¿Quién me está haciendo la flecha ahí? Oye, yo le estoy haciendo la diferencia entre la cantidad demandada y la demanda. Ahora bien, en este gráfico que yo le he puesto a ustedes, lo que yo he hecho es mostrarle lo que ocurre en forma inversa, como dice la función de demanda o la definición, cuando cambia el precio, ¿cierto? Si el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Si el precio sube, disminuye la cantidad demandada. Y las otras variables no están en este gráfico. ¿Dónde están? Están en esta recta de la curva de demanda. En esta recta de la curva de demanda están los ingresos del consumidor, están sus preferencias, están los precios de otros bienes relacionados. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el precio 1 es el único que está vigente en este minuto. El precio 1. Perdón. El precio 1 es el único que está vigente y por lo tanto la cantidad que se demanda es esta. Esta es la cantidad demandada. ¿Estamos? Pero
Vamos a suponer que el cristiano, al consumidor, le aumenta el ingreso. El ingreso es una variable que yo les dije que estaba constante, pero en el caso del consumidor le aumenta el ingreso. Entonces, nosotros hemos dicho que el ingreso es una variable distinta al precio, está aquí sobre la curva, ¿verdad? Y como está sobre la curva, entonces el precio ve afectada esta curva. Como el tipo ganó más dinero, si gana más dinero, ¿puede comprar más o menos del producto? Pregunto, ¿puede comprar más o menos? Voy a dibujar aquí una curva, aquí voy a dibujar una herramienta, mientras tanto. Después la corro o la. Les pregunto, ¿puede comprar más o menos? Si le aumenta el ingreso al consumidor, ¿puede comprar más o menos de este bien? O comprar más. Puede comprar más, ¿verdad? Claramente puede comprar más. Entonces la curva que estaba aquí se desplaza hacia acá, porque ahora el hombrecito con este mismo precio va a comprar hasta acá. Bueno, aquí vamos a dejarlo más acá todavía porque vamos a dejarlo ahí mejor, ¿ya? Para que no coincida con la otra. Ah, miércoles. Aquí me dejó. Ahí, ahí. Vamos a suponer ahí. Hasta ahí nomás. ¿Ah? Vamos a suponer que hasta ahí ya. Vamos a borrar esta cosita aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Eso. Entonces, el hombrón, con el ingreso que tiene ahora. ¿Dónde está el borrador? Ya. Con el ingreso que tiene ahora, los precios no han cambiado, pero él tiene más plata, porque le aumentó su ingreso, le aumentó la variable, etcétera y pario. Entonces ahora él puede comprar hasta acá. Ahí puede comprar él, ¿verdad? Y por lo tanto la cantidad que él va a comprar ahora es otra. ¿Qué variable cambió? No cambió el precio, cambió la variable etcétera y pario, ¿verdad? Entonces a esta variable le vamos a poner U', 1. ¿No? Prima 1. Ahí, ¿ya? Y hubo un cambio en la cantidad que compra el consumidor. En este caso, como la variable que cambió no es el precio, sino que cambió una variable distinta, una que nosotros llamamos ceteris paribus, entonces vamos a decir, cuando cambió una variable ceteris paribus, aumentó la demanda, no la cantidad demandada, aumentó la demanda, porque el precio se relaciona con la cantidad demandada y nos movemos sobre esta curva. Pero cuando cambia una variable distinta, si ustedes se fijan en la diapositiva que dice la ley de la demanda, cambia solamente el precio, nos movemos acá, ¿verdad? Pero si cambia una variable ceteris paribus distinta del precio, entonces la curva se mueve o para allá o para acá. Por ejemplo, si el hombrón hubiese tenido que le baja el sueldo, si al hombrecito le baja el sueldo, ¿qué pasa con él? Le bajaron el poder adquisitivo, por lo tanto compra menos. Si le bajan el sueldo, ¿va a poder comprar la misma cantidad que compraba inicialmente aquí? No, ¿cierto? Negativo. Claro, no va a poder comprar. Entonces la curva la curva se va a mover ¿para dónde? Se va a mover. Se va a mover para acá, hacia la izquierda, ¿cierto? Se va a mover hacia la izquierda. Supongamos que inicialmente estaba en este puesto. Y como le bajaron el sueldo, entonces esta curva se va a mover para acá ahora. Y aquí va a comprar esta cantidad menor ahora. ¿Se fijan? Entonces ahí también
se habla que como cambió el ingreso, cambió la demanda. Y en este caso, disminuyó el ingreso, disminuyó la demanda. No cambió el precio, cambió el ingreso. No sé si está claro o enredado. Voy a buscarme alguna animación en internet, pero quiero que usted me diga, ¿se logra entenderlo? Afirmativo. Si se entiende, profesor. Yo igual Está, está claro. Si cambia, aumenta el poder adquisitivo, tiene más probabilidad de poder comprar. Claro. Repito, si vuelve a cambiar una variable ceteris paribus, igual se mueve que con el ingreso. Por ejemplo, supongamos que cuando estaba acá, el tipo compraba esta cantidad, P1 compraba Q1, y de repente le gustó tanto, le bajó el amor por este producto y dijo, voy a comprar más porque ahora me gustó, o necesito más. Entonces, no cambió el ingreso, ¿qué cambió? Las preferencias, el gusto. Entonces, ahora compra esta cantidad. Y como es una variable ceteris paribus, las preferencias corre para acá nuevamente y compra esta cantidad. ¿Se fija? Entonces también cambió la demanda, porque cambió una variable que no es el precio, cambió una variable distinta al precio. En este caso, yo le estoy dando el ejemplo de una preferencia. ¿Ya? Bueno, lo mismo ocurre al contrario, ¿cierto? Si de repente el hombro está aquí, el consumidor, y dice, ya, esta cuestión ya me aburrió, no quiero más este producto, voy a comprar menos. Entonces compra menos porque tiene menos gusto, o cambió su gusto, por alguna razón, la moda, qué sé yo, y ahora baja hasta acá su consumo. Entonces cuando cambia una variable que no es ceteris paribus, cambió la demanda, ¿ya? No sé si esto se puede bajar aquí, ¿cómo se puede hacer esto? En este caso, por ejemplo, profe, si yo tuviera una pyme, por ejemplo, de vender tazas y vender cucharas, ¿sí? ¿Ya? O cuantifico en un mes la cantidad que yo vendo. Y yo puedo sacar ahí el P1 y el P2, el Q1 y el Q2 de ese mes. Luego Sí, yo puedo hacer una campaña de marketing y claro. poder incentivar una mayor demanda para que tengan mayor preferencia por mi taza y por mi cuchara. Y yo al Claro, mes siguiente podría calcular nuevamente la pendiente de la curva de lo que estamos claro, viendo. ¿Sí? exacto, pero eso ya significa entrar a esta economía más avanzada. Pero para eso es más práctico, cuando se estudia marketing, ver eso. Eh, Cuando usted estudia el marketing, tiene que tener claro que lo que importa, ¿quién fue que llegó hasta? La Margarita Valeria. Llegó cuando nos vamos. Oye, lo importante es que ustedes entiendan lo conceptual aquí, ¿ya? Cuando cambia el precio de un producto que se demanda, entonces estamos hablando de que hay un cambio en la cantidad demandada. ¿Y por qué razón? Porque la gráfica que se utiliza en economía utiliza el precio y la cantidad. Y esa curva que se genera entre ambas variables se llama cantidad demandada, ¿ya? Y se mueve sobre la curva. En cambio, si cambia una variable que no es el precio, pero que no está aquí explicitada en ninguna de las dos curvas, está dentro de esta curva, entonces se mueve esta curva según cómo sea el cambio de la variable que no es precio. Si aumenta una variable que me permite comprar más, yo estoy diciendo entonces que aumenta la demanda, ¿ya? En cambio, si aumenta el precio, estamos hablando de que cambia la cantidad demandada, ¿ya? Acuérdense que la demanda es una función inversa. Dígame. Esto va mucho de la mano con la producción también, ¿cierto? Sí, pero estamos viendo aquí como, claro, desde luego, la oferta y la demanda van de la mano, pero el comportamiento, aquí estamos, mira, aquí estamos viendo el modelo primero en que estamos dejando de lado la oferta, estamos viendo el comportamiento del consumidor entre el precio y la cantidad, nada más. Estamos dejando de lado las otras variables y la demás, y la oferta, ¿cierto? Esta es una curva de demanda, porque cuando veamos una curva de oferta, vamos a ver algo parecido así. A ver si puedo, más o menos así, mira. Esa sería la curva de este un gráfico igual que el otro. También vamos a comprar el precio. Voy a traer el precio para acá.
esta vez para evitar estar haciendo de nuevo. Y vamos a ocupar la misma cantidad acá, ¿ya? Todavía no sé cómo se puede copiar aquí, seguramente debe poder hacerse, pero no lo he hecho todavía, no sé cómo se hace. Entonces, vamos a decir que la oferta, decíamos que es una cantidad que no es inversamente con el precio, sino que es directamente con el precio. ¿Y cómo se da de forma directa? De esta forma. ¿Te fijas? Entonces, si tú te fijas, si yo tengo aquí un precio 1, por ejemplo, vamos a jugar este mismo precio 1. Ah. Vamos a poner aquí precio 1. El mismo precio 1. Y aquí vamos a meter un Q2, un Q1, perdón. Un Q1 también, ¿ah? Vamos a tener acá. Entonces, vamos a ver que aquí hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Entonces, vamos a correr para acá esto para que... todavía me falta, no tengo experticia en esta aquí todavía. Sé manejarla en el computador, pero no así en esta dentro del Zoom. Bueno, fíjate tú, aquí voy a subir aquí un poquito a ver si se puede. ¿Cómo es que está aquí? O aquí con el otro lado. Ahí, ya. Con el otro botón. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si el precio está aquí, se compra esta cantidad, si por alguna razón el precio baja, ya, vamos a ponerlo acá. Si el precio bajara, entonces y este también, pero que tengo que traer espérenme, comida, o otra vez. ahí con la guagua. Entonces, volviendo acá, yo estoy aquí, por ejemplo, y acá. Entonces, inicialmente, si el precio 1 se compra esta cantidad que está aquí, y el precio baja la cantidad demandada, cantidad ofertada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el productor, cuando ve que el precio baja, no está interesado en producir más, ni la misma cantidad de este precio. Si el precio de un producto baja en el mercado, el productor que está con este precio, producía esto que está aquí, esto que está aquí, ahí, ¿ya? Entonces el precio bajó para el productor. Esta es la oferta y esta es la demanda, ¿ya? Texto, vamos a poner aquí texto. Demanda. ¿Ya? Mira, estoy poniendo el campo para esta cuestión. Acabo de tener oferta. Espérense, voy a poner la luz porque no cayó una cosa. Ya. Entonces, acá tengo la oferta, ¿ven? Acá está la oferta. Ahí. Esta es la oferta. Entonces, demanda y oferta. ¿Se fijan? Esta es inversamente proporcional al precio y esta es directamente proporcional al precio. ¿Ya? Por lo tanto, cuando es inverso, la cantidad demandada y lo contrario al precio. Si el precio sube, la cantidad demandada baja. En cambio acá, si el precio subiera, la cantidad ofertada aumenta.
porque hay una relación directa, como se puede ver en la curva. Directa. ¿Se fijan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, vamos a la última Sí, profe. explicación le voy a dar la última explicación, vamos a llegar hasta aquí. Si yo por alguna razón hay una variación de ceteris paribus, una variación de las variables que son constantes, ¿ya? Vamos a suponer aquí esta variable. Supongamos que al productor, le aumenta, le disminuye las materias primas. El costo de las materias primas disminuye. Supongamos que el petróleo, que es re importante en el proceso de producción, disminuye. Entonces, ese costo menor, ¿qué le va a permitir al productor? ¿Producir más o producir menos? Producir menos. A ver, el precio está más barato del insumo. Más. Mamá, acá está el cielo. ¿Qué le va a permitir producir al productor? Si Cuando sus el costos precio son más bajos, Profesor. ¿podría producir más o no? puede producir más, po. Evidentemente que puede producir más porque tiene más barato los costos de producción. Entonces, en ese caso, la curva se corre también, ¿ve? Estamos aquí, entonces ahora la corre para acá, porque al mismo precio que está aquí, va a poder producir acá, hasta acá. Entonces, en vez de producir aquí, va a producir para acá. ¿Se fijan? Hasta ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la oferta hay una variable ceteris paribus que se modifica, se mueve la curva. Se traslada la curva, no se mueve. Se traslada la curva o se mueve, que es lo mismo. En cambio, si cambia el precio, se mueve a través sobre la curva. Sobre. Acá igual, cuando hay cambio de precio, se mueve sobre la curva de demanda. Cuando cambia una variable ceteris paribus, se desplaza la curva para adelante y para atrás dependiendo del cambio. Y en la oferta pasa exactamente lo mismo. Y acá está la explicación, decía yo, el cambio o alteración en el precio significa el cambio en la cantidad demandada. Y un cambio en otra variable, ceteris paribus, ya sea preferencia, ingreso u otros precios de otros bienes que están relacionados con el producto, se habla de un cambio en la demanda por el desplazamiento de la curva, ¿ya? Pasa exactamente lo mismo con la oferta. Cuando hay un cambio o alteración en el precio de un bien que se oferta, hay un cambio en la cantidad ofertada u ofrecida. Es un desplazamiento sobre la curva de oferta. En cambio, cuando hay un cambio en la variable ceteris paribus, precio de factores productivos, como el petróleo que le acabo de explicar, o de una tecnología, o el clima u otro, hay un cambio de la oferta y eso significa porque hay un desplazamiento de la curva. No es un desplazamiento sobre la curva. ¿Estamos? Ya, muchachos. Estas diapositivas son 28. Llegamos a la número 12. A ver. Les digo el tiro. A la número 13. Buen número. Suerte. Me quedarían por ver hasta el 28. Esa la vamos a ver el otro sábado, Dios mediante. Con ese compromiso que les pedí yo, ¿ah? Que si por A, B o C, motivo tengo algún problema, usted el sábado 6 de junio lo hacemos. Yo espero que no, pero nunca se sabe. Miren, les voy a mandar a ustedes yo estos power completos. Este power de síntesis de la microeconomía, se los voy a mandar completito con el anterior. Y voy a buscar algunos links donde aparezca este comportamiento de la demanda y la oferta gráficamente. Entonces se lo voy a mandar para que ustedes puedan verlo, ¿les parece? Sí.
Sí, ¿Te profe. parece? Ya. ¿Te parece, Margarita? Valeria. Marilyn Isabel, ¿te parece? No está este chiquilla. La Nicole. Sí, también le parece, profe. Antes de la Profe, me parece. La Nicole la veo entre las sombras. Ahí, Sí, es que estoy con la luz apagada. ¿Por qué? ¿Te estoy cambiando ropa? No, me queda más cómoda la claridad del computador. No te hace mal para la vista, sí. Los links de los videos de YouTube también los vamos a mandar, ¿cierto? Los links, pero se los di ahí, po, en el chat. Ah, los que vimos hoy día. Los que vimos de. Ya. Los links que vimos de la curva y de la. De los bienes, ¿cómo se llama? Normativo y positivo. Ya, sí, Exacto. perfecto. Se los voy a mandar en una hoja Word. Ya. Profesor, una Dígame. consulta. Dígame. ¿Las tareas hay que enviarlas al correo a usted? Sí, mándenmela a mi correo por ahora, porque el institucional no estoy recibiendo, me lo van a arreglar ya. Hoy día recibí de que van para eso. A ver. Ya después. Espérate. Ya. Y ahora seguimos con el telecarrete, ¿no? No entiendo a lo que te refieres. ¿No los conoces? ¿Qué término ese? ¿Qué significa carrete? Carrete, fiesta, compartir, alcohol, papas fritas, cigarros, conversación, economía. Ya. Economía. Ya, muchachos. Después converso con uno de ustedes. Nos vemos. Chao, profesor. Pásenlo bien. Chao, Las profe. historias Esté el bien. otro Chao, sábado. profe. Chao, Cuídense profesor. a todos, profe. Gracias. Cualquier, no se nos fui yo, cualquier, cualquier cosa se la mando a través de la Marilyn Isabel. ¿Ya? Gracias. Chao. 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 Chao a todos. Chao, chiquillos. Chao. Nelson. Buen viaje, Nelson. Espérense, voy a hablar con otra persona. Que te vaya bien. Nos encontramos por ahí, Nelson. Nos encontramos en un ratito más. Chao, Javier. Chao, Felipe. Ay, que se te escucha Que fuerte. esté bien. La regalona, la regalona. Puta, no me quiero ir ahora, weón. Chao, Felipe. Chao, Chao. Chao. Chao a todos. Ah, ¿Es tu hija, Javier? Así es, Así la dice. Renata. Claro, eso me dijo la mamá, que mi hija. Tengo que creerle nomás. No. Ya, nos vemos. Chao. Chao. Cuídense.